Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí conectados en este espacio académico de las clínicas, en equipo con todas las clínicas de Banmédica. Para nosotros es un privilegio compartir conocimiento, nuevas experiencias y, por supuesto, debatir todos estos temas de interés con los diferentes países que hacen parte de Banmédica: Chile, Perú, Colombia, a nivel latinoamérico. Quiero darle pues la especial bienvenida a nuestro director médico, el doctor Alejandro Ramos, quien nos dará las palabras de apertura. Bienvenido, doctor Alejandro Ramos. Doctor, no lo escuchamos. Ya. Buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo y un motivo de complacencia darle la bienvenida a este nuevo evento, a esta nueva edición de Diagnosis, haciendo énfasis en la inmensa gratitud con todos nuestros ponentes hoy, el doctor Eliezer Pinchera, el doctor Alfredo Núñez, los dos de Chile, como representantes de Colombia, el doctor Henry Rodríguez, el doctor David Viveros, naturalmente como jefe de oncología, el doctor Juan Carlos Velázquez. Definitivamente para nosotros, y es un direccionamiento institucional, el hecho de que nosotros borremos fronteras, de que nosotros no tengamos fronteras en el conocimiento. Nosotros entendemos que muchos de nuestros hospitales tienen fortalezas, otros no tienen las mismas fortalezas, pero pensamos que si nosotros tenemos esa unión, si nosotros tenemos ese diálogo entre las diferentes instituciones, cualquier debilidad se va a tornar en fortaleza. Además, para nosotros es fundamental entender el conocimiento basado en la experiencia. Si nosotros compartimos nuestras experiencias, si nosotros crecemos juntos, naturalmente el único beneficiado es nuestro paciente. De verdad que agradezco profundamente a todos nuestros ponentes ese tiempo que nos dan, que nos regalan a nosotros, únicamente con el objetivo de mejorar nuestra academia, con ser científicos, con ser oportunos, con ser médicos que generan cualquier acción desde el punto de vista de la atención de nuestros pacientes basados en altos índices científicos, en altos índices de academia. De verdad que bienvenidos a todos. Un abrazo de nuevo a nuestros ponentes y enviándoles de nuevo nuestra gratitud. Y estoy seguro que vamos a tener una hora absolutamente fantástica donde vamos a poder discutir las patologías desde el punto de vista de ginecología oncológica, donde vamos a ver todos los diagnósticos, donde vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo nuestras preguntas y de que se resuelvan nuestros interrogantes. Bienvenidos a todos nuevamente, doctora Carolina Gómez. Bueno, doctor Ramos, pues muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida, por su apertura. Como bien usted lo dice, este es un espacio académico donde convergen diferentes especialistas de varios países, en donde vamos a debatir temas de interés, a compartir valiosas experiencias, y pues esperamos que este espacio académico sea pues del agrado de todos, que podamos intercambiar conocimientos, perspectivas. Y bueno, pues daremos inicio a esta gran jornada de aprendizaje. Queremos darles un saludo muy especial desde Colombia, a las personas que nos acompañan de Chile, a las personas que nos acompañan desde Perú, a los residentes. Tenemos también un grupo importante de residentes que actualmente está rotando por la clínica y que estuvieron muy interesados por acompañarnos en este tema, en el que pues conoceremos las diferentes perspectivas. Vamos a hablar de cáncer de endometrio, un caso clínico que dejó grandes aprendizajes institucionales, y también se va a realizar una revisión de la literatura. Quiero darle la palabra al doctor Juan Carlos Velázquez, quien es el actual jefe de oncología para Clínica del Country, Clínica de la Colina, quien también nos dará unas palabras de apertura. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro Ramos, doctora Carolina. Muy amables por esta invitación, al doctor Henry, quien es nuestro jefe de ginecología oncológica, también un saludo. Y muchísimas gracias al doctor Viveros, miembro de nuestro staff de ginecología oncológica, y al doctor Alfredo Núñez, de la clínica Dávila Vespucio de Chile, que también se ha unido a esta discusión. Creo que vamos a tener una presentación de caso interesante, una discusión alrededor de las conductas de diagnóstico y de tratamiento que se presentaron con esta paciente. Y pues sin más palabras, le doy la bienvenida al doctor Henry Rodríguez. Buenas tardes para todos, doctor Ramos, doctora Carolina Gómez, muchas gracias por la introducción.
Pues para mí es un gusto entrar en el proceso de liderar el grupo de ginecología oncológica institucional de la clínica y eh, agradecemos a los panelistas internacionales, al doctor Núñez que pueda acompañarnos para esto y principalmente agradecer al doctor Viveros que representa la nueva generación de ginecólogos oncólogos que están entrando a nuestra institución, que son el futuro de la especialidad en la clínica y ya verán la calidad de presentación y la calidad de médico que es el doctor Viveros para presentarnos esta actividad del día de hoy. Pues sin decir nada más, bienvenidos todos y doctor Viveros, cuando quiera. Gracias, Perfecto. bienvenido. Buenas tardes para todos. Ah, Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar hoy aquí, que podamos compartir esta experiencia desde la clínica. Básicamente vamos a revisar un caso de una paciente con cáncer de endometrio. Esta es una paciente de 61 años, pensionada. La conocimos con un cuadro clínico de aproximadamente 6 meses de evolución de sangrado uterino en la menopausia. Es una paciente con antecedentes por una obesidad hipertensa e hipotiroidea, sin más antecedentes relevantes desde el punto de vista médico y una G3 partos 3 vivos 3. En su manejo inicial se realizó un ultrasonido transvaginal que mostraba un útero con un endometrio engrosado de 18 milímetros y sospechoso, no había masas anexiales y se realizó inicialmente una biopsia de endometrio en consultorio con un reporte de patología extrainstitucional que mostraba un adenocarcinoma endometrial de tipo endometrioide, FIGO grado 3 y sin un reporte de estudio molecular en esa biopsia inicial, la paciente fue remitida con estos paraclínicos a la consulta de ginecología oncológica. En nuestro examen físico, una paciente con índice de masa corporal de 52, no había adenomegalias sospechosas en el examen físico, un abdomen esencialmente negativo y un útero aumentado de tamaño con 12 centímetros y sin masas anexiales. Se solicitaron entonces en ese momento sus estudios de extensión y una revisión por patólogo oncólogo de el resultado de la biopsia inicial endometrial, una resonancia nuclear magnética abdomen y pelvis contrastada que mostraba un útero aumentado de tamaño 13 centímetros con una masa dependiente de la cavidad endometrial de 3,5 centímetros y con invasión miometrial hacia el fondo uterino, pero que estaba menor al 50%. No había masas anexiales, tampoco adenomegalias sospechosas ni lesiones en el peritoneo, un abdomen superior negativo y una tomografía de tórax de alta resolución que no mostraba enfermedad metastásica. La revisión de la patología por patología oncológica confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma endometrial de tipo endometrioide FIGO grado 3, el estudio molecular con un P53 sobreexpresado y sin alteración en la expresión nuclear de las proteínas de mismatch repair. El plan con estos hallazgos entonces, un manejo quirúrgico como el tratamiento estándar para una paciente con una enfermedad clínicamente limitada al útero, se propuso una histerectomía con salpingoforectomía bilateral y el estudio ganglionar por cirugía mínimamente invasiva. Estos son los datos de la cirugía. Se hizo un abordaje por laparoscopia, esencialmente una cavidad sin lesiones peritoneales, no había adenomegalias sospechosas, un útero de 12 centímetros y se hizo estadificación ganglionar mediante la detección de ganglio centinela. Hubo detección bilateral, el derecho un obturador, el izquierdo un ilíaco externo y una histerectomía tipo A. Salpingoforectomía bilateral, una duración habitual para el procedimiento y sin ninguna complicación en la evolución de su postoperatorio. El reporte de la patología definitiva del tiempo quirúrgico, entonces un adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide, FIGO grado 3, no tenía invasión linfovascular. El tamaño del tumor de 4,4 por 3,2 centímetros con invasión miometrial presente, un poco más clara que en la resonancia nuclear magnética del 75%, en un trasfondo de una hiperplasia endometrial con atipia, sin compromiso de la serosa cervical o de los parámetros. El estudio ganglionar de los dos ganglios centinela negativo con un protocolo de ultraestadificación de 2 niveles. En ese momento, entonces, tenemos una paciente con un estadio T1BN0M0. Como vimos al comienzo, pues tenía el estudio molecular, aunque no mencioné que tuviera el estudio de POLE hasta ahí, el que se había hecho en la biopsia, un FIGO 2023-2C, y se propuso con ella dar adyuvancia por su P53 sobreexpresado con quimioterapia radioterapia versus hacerle el estudio molecular para ver si tiene una mutación en POL-E y pensar con ello el desescalamiento de su tratamiento. Se definió entonces hacer el estudio POL-E que tuvo un resultado negativo y finalmente entonces se confirma el estadio para la paciente, un estadio FIGO 2023-2C molecular P53 anormal. Se definió entonces con ella adyuvancia con quimioterapia y radioterapia de forma secuencial.
Vamos a tratar de resolver de aquí en adelante, en la medida en la que hacemos la revisión, cuáles son los conceptos que tenemos en los puntos críticos del manejo de la paciente desde el punto de vista de diagnóstico, de tratamiento quirúrgico y también del tratamiento adyuvante y contaremos, por supuesto, con la participación de nuestros invitados para ello. Solo para recordarlo para todos, cáncer de endometrio es una patología muy importante para nosotros, pues ocupa el sexto lugar en incidencia de neoplasias en mujeres, con una incidencia estandarizada que es para nosotros en Colombia muy similar a la del mundo, 8.1 versus 8.8 casos por 100.000 mujeres al año. Y si bien no tiene proporcionalmente una alta tasa en la mortalidad para los casos, debido a la alta incidencia, esta sigue siendo relevante, en particular para los países desarrollados que tienen unas tasas hasta de 20 casos por 100.000 mujeres, como es el caso de Estados Unidos, cáncer de endometrio, pero también cada vez más para nosotros en nuestro medio en los países latinoamericanos y en particular con algunos casos que vemos cada vez más frecuente de personas jóvenes. Además, pues como vemos, la incidencia en todos los países, aunque es más marcada en los países de ingresos altos y medianos a altos, ha aumentado en los últimos años y se espera pues que logre aumentar incluso un 50% más para el 2040 en las estadísticas más recientes de Globocan. Respecto a nuestro caso clínico, entonces la primera pregunta que quisiéramos resolver con nuestro invitado internacional sobre todo es si en su centro está disponible el estudio molecular para las pacientes que tienen cáncer de endometrio, cómo lo están haciendo, si están utilizando únicamente los marcadores de inmunistoquímica disponibles, si tienen la facilidad para hacer el estudio de mutaciones POL-E o no. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor Vivero, por la invitación, doctor Rodríguez. Carolina, muchas gracias por la invitación a este seminario. Te felicito por la presentación, muy buena. Con respecto a si en nuestro centro, aquí en Chile, tenemos disponibilidad de salud público y salud privado. En los hospitales públicos, no en todos tenemos posibilidad de estudio molecular. Afortunadamente, en el centro que estoy yo, que es el Instituto Nacional del Cáncer, sí tenemos la posibilidad. En la parte privada uno lo solicita y efectivamente lo hacen. Le hacemos estudio de P53, estudio POL, para poder ver la mutación y poder así definir la adyuvancia. Perfecto. Nosotros hemos avanzado en esto. Recientemente estamos haciendo pues la clasificación molecular en todos los casos. Vamos a ver un poco más adelante cómo logramos contextualizar el uso de POL-E, pues que es el único que no tenemos opción de evaluarlo por inmunistoquímica y debemos hacer la prueba molecular y eso hace que tenga el costo más elevado. La siguiente duda respecto al enfoque que hicimos con esta paciente es en cuanto a la evaluación imagenológica prequirúrgica. ¿Qué estudios utilizan ustedes? ¿Cuál es como el estudio que más frecuentemente utilizan? ¿Cuál utilizan de pronto en algún caso especial, dependiendo a veces de los tipos histológicos o de las sospechas que puedan tener sus pacientes, doctor Núñez? Bueno, con respecto a la evaluación imagenológica, en los hospitales se hace con escáner, es como lo que está más frecuentemente utilizado. De centro público, solamente el Instituto Nacional del Cáncer cuenta con un PET-CT, que es como la evaluación que afortunadamente en nuestro centro lo tenemos. Y en la parte privada, bueno, hay que solicitarlo en la clínica que lo contenga. Yo en la clínica Dávila Espucio no lo tengo, pero sí en la Dávila Recoleta, que es parte del mismo holding, y ahí lo solicitamos el PET. Resonancia es también una muy buena opción, sobre todo cuando uno quiere evaluar invasión biometrial, quiere definir sobre todo en conservar fertilidad en algunos casos, no en este claramente. Es muy buena la resonancia, tiene mejor sensibilidad con respecto a la invasión y diseminación que con el escáner. Y se puede solicitar, en algún hospital está también la posibilidad de solicitarlo y en la clínica de todas maneras.
Perfecto. Vamos a avanzar un poco con, digamos, la justificación desde el punto de vista de la presentación y ya seguiremos con las demás preguntas, doctor Núñez. Entonces, en cuanto a la primera, para contextualizar a todos, sí, pues estamos utilizando el estudio molecular, como sabemos, desde el 2013 ya con los resultados del Atlas del Genoma del Cáncer, tenemos los resultados para las pacientes con cáncer de endometrio. La descripción bien hecha desde ese momento, después de una caracterización desde el punto de vista genómico, transcriptómico y también de proteómica, incluyendo pacientes con tumores endometrioides, serosos y mixtos. En este estudio inicialmente no teníamos otras histologías como células claras o carcinosarcomas, mostrándonos que existían 4 grupos. Desde el punto de vista molecular, el primer grupo, poleo, el ultramutado, que se caracteriza por un pronóstico oncológico excelente, un segundo grupo, o el hipermutado, caracterizado por inestabilidad microsatelital, y 2 grupos más repartidos de acuerdo al número de copias, un grupo de número de copias bajo y uno de número de copias alto, que tenía característicamente en la alteración molecular mutaciones asociadas a P53. Son estos 4 nuevos subgrupos que desde ese momento se describen, mostrando la posibilidad de tener un pronóstico diferente de acuerdo a qué grupo pertenece y mostrando también cómo desde el comienzo quien más marca el pronóstico si hay características de los demás será el pole seguido por el grupo hipermutado. Miramos acá entonces en los análisis del Atlas del Genoma del Cáncer la supervivencia libre de progresión para estas pacientes, donde las pacientes incluidas en ese estudio, a pesar de que era un número menor a 20, en el grupo POL-E no tenían recurrencias y se caracterizaba por una alta tasa de recurrencias en el grupo de número de copias alto y digamos, un pronóstico intermedio para los otros 2 grupos. Después de ello, la validación, digamos, tratando de llevarlo un poco a la práctica clínica habitual por el grupo PROMIS, utilizando la evaluación por inmunohistoquímica para ver mutaciones en P53 como un subrogado del grupo de número de copias alto, la evaluación inmunohistoquímica para las proteínas de mismatch repair como ese subrogado para poder evaluar o no tener que evaluar desde el punto de vista molecular si las pacientes tenían inestabilidad microsatelital, sabiendo que evaluamos en ese grupo MLH1, MSH2, PMC2 y MSH6. Y finalmente, pues sin encontrar una manera para poder hacer la evaluación de si hay o no mutaciones de POL-A, teniendo que hacer el estudio molecular. En el algoritmo de PROMIS uno podría empezar haciendo la evaluación de las proteínas de mismatch repair y dejando como un segundo paso la evaluación de POL-A y finalmente P53. Y nos lograron mostrar que, así como veíamos en los grupos moleculares del Atlas del Genoma del Cáncer, había una correlación más o menos buena, digamos, en cuanto a los desenlaces oncológicos, donde principalmente veíamos que el grupo de P53 mutado o anormal tenía un pronóstico oncológico peor en cuanto a supervivencia global. Este efecto, digamos que es un poco más claro cuando veamos desenlaces de recurrencia. Acá está la supervivencia específica por la enfermedad y la supervivencia libre de progresión, donde vemos que las pacientes que hacen parte del grupo POL-E tienen un pronóstico oncológico muy bueno comparado con las del grupo P53 anormal. Además, en ese momento, como ustedes saben desde antes, nosotros teníamos definidos en nuestras guías de práctica clínica unos grupos de riesgo establecidos para las pacientes después de que eran llevadas a tratamiento quirúrgico, donde veíamos factores como el tipo histológico, el estadio, el compromiso o invasión linfovascular, y de acuerdo a ello las pacientes se agrupaban en unos grupos de riesgo bajo, intermedio, intermedio, alto, alto, y con ello recibían cada una su adyuvancia. Con el análisis de PROMIS encontramos que en las pacientes que nosotros teníamos divididas en estos grupos de riesgo desde el punto de vista molecular podían tener una repartición distinta y podíamos tener, por ejemplo, pacientes que hacían parte del grupo de P53 anormal y que hacían parte del grupo de alto riesgo, pero no todas las de alto riesgo con las características clásicas tenían o hacían parte del grupo P53 anormal, sino que en ellas había un pequeño porcentaje de pacientes que podrían caracterizarse como un grupo de riesgo bajo, y esto aplica básicamente para todos los grupos. Hay pacientes que están en el grupo molecular POL-E que hacían antes parte del grupo de alto riesgo, y este grupo es muy importante porque serán las pacientes en las que en principio podemos desescalar el tratamiento. Tenemos el análisis molecular también de algunos de los ensayos clínicos controlados clásicos de los que tenemos mucha información y con las que tomamos decisiones en nuestra práctica clínica habitual, como los estudios de PORTEC 1 y PORTEC 2, que evaluaban el uso de radioterapia adyuvante en pacientes caracterizadas por el grupo de riesgo intermedio y luego intermedio alto, el primero evaluando observación versus adyuvancia y el segundo evaluando la opción de dar adyuvancia con radioterapia con tele versus braquiterapia, y vemos esencialmente un comportamiento muy similar en estas pacientes, donde las tasas de recurrencia
recurrencia locorregional eran mucho más altas para las pacientes del grupo P53 anormal y eran excelentes para las pacientes que estaban en el grupo de POLI. Además, tenían un comportamiento particularmente para las del P53 caracterizado por una alta tasa de recurrencias a distancia y los mismos desenlaces en cuanto a supervivencia específica por la enfermedad o supervivencia global, donde vemos que el pronóstico oncológico de las pacientes en el grupo de P53 estaba bastante afectado comparado con los demás grupos, recordando que hay un porcentaje alto de pacientes y por eso cuando evaluamos supervivencia global en pacientes con cáncer de endometrio es muy importante tenerlo presente. Hay un alto número de pacientes, un porcentaje de pacientes que fallecen no por su enfermedad oncológica, sino por la alta frecuencia de comorbilidades que tienen, y puede ser hasta el 20 o el 30%. En este análisis, entonces, descubrimos también que había otros factores que ahora utilizamos en nuestras guías de práctica clínica, como la invasión linfovascular sustancial, la sobreexpresión del L1-CAM, además de mutaciones, por ejemplo, como la de la beta-catenina, y que nuevamente se podían repartir esas pacientes que estaban en el grupo de riesgo intermedio alto, de acuerdo a los grupos moleculares, y que dentro de ese mismo grupo de riesgo intermedio alto, en el caso de PORTEC 1 y PORTEC 2, teníamos los grupos moleculares que tenían un comportamiento completamente diferente para cada uno de ellos, nuevamente con un peor pronóstico para P53, caracterizado por esa alta tasa de recurrencias locorregionales, pero también sistémicas. Posteriormente tenemos el análisis molecular de PORTEC 3. Este es un análisis muy bonito porque podemos ver nuevamente el comportamiento que tienen los grupos moleculares, pero evaluando dos intervenciones en una población que era característicamente de alto riesgo, pero que incluía por los tipos histológicos no solo enfermedades que tenían estadios avanzados, sino también enfermedades tempranas con tipos histológicos adversos. Nuevamente se utilizó la inmunistoquímica para hacer el análisis de P53, de las proteínas de Mimbac Repair y el estudio molecular para POL-E. Recordar en este escenario, porque es muy importante, que en las pacientes que hace más o menos el 5 al 7% del total de los casos, que son unos doble clasificadores. Si una paciente tiene una mutación de POL-E, independientemente de si tiene una alteración en Mimbac Repair o en P53, hará parte del grupo POL-E. Si no tiene una mutación POL-E, pero tiene alterada alguna o varias de las proteínas de Mimbac Repair y tiene una alteración también en P53, seguirá siendo parte del grupo de Mimbac Repair y no de P53, es decir, la mejor característica del grupo molecular será la que se asigne finalmente para esa paciente. Que vimos que el desenlace en recurrencia, en supervivencia libre de recurrencia, perdón, para el grupo POL-E es excelente, donde prácticamente no hubo recurrencias, recordando que en este estudio todas las pacientes recibieron algún tipo de adyuvancia, unas recibieron radioterapia y las otras recibieron radiación concomitante más quimioterapia sistémica posterior, y que las pacientes que estaban en el grupo de P53 anormal tenían un pronóstico oncológico mucho peor, caracterizado por una alta tasa de recurrencias, y que esto además se había reflejado en una peor supervivencia global para las pacientes. El análisis además nos deja ver que en la comparación de la radioterapia versus la quimiorradiación, los grupos moleculares se comportan de forma distinta y así el grupo P53 anormal es el que mayor beneficio tiene de la administración adicional de quimioterapia aparte de la radioterapia, siendo una diferencia estadísticamente significativa. El grupo POL-E en principio no tiene una diferencia en ninguna de las dos intervenciones, con un pronóstico espectacular para los dos, pero también encontró que no había diferencias en el grupo de déficit de Mixed-Mark Repair, de las proteínas de Mixed-Mark Repair o inestabilidad microsatelital, si lo llevamos a términos moleculares, en donde los dos grupos, a pesar de no tener un pronóstico, por supuesto, tan bueno como el de POL-E, no tenían una diferencia respecto al tipo de adyuvancia que recibieron y unas diferencias un poco más difíciles de analizar en cuanto al grupo molecular no específico o el que llamábamos el grupo de número de copias bajo en la caracterización molecular, donde había una tendencia a un beneficio para las pacientes que recibían quimioterapia, pero sin que este fuera estadísticamente significativo. Gracias a toda esta evidencia que tenemos, ahora las guías de práctica clínica nos recomiendan que utilicemos la clasificación molecular, tanto la guía NSCN de los americanos, que nos recomienda empezar, por supuesto, como se hizo en TCJ con el análisis de la mutación POL-E. Si hay una alteración o una mutación en POL-E, está perfecto, ese es el grupo que tiene esa paciente y en principio no necesitaría nada más. Se evalúa, si no, el déficit de las proteínas de Mixed Repair, si hay una alteración se queda en ese grupo, y si no, evaluamos por inmunistoquímica P53 para definir si es un P53 anormal o no. La guía de ESGO también nos recomienda hacer el análisis molecular para todas las pacientes siguiendo un esquema esencialmente similar al que acabamos de ver, y esto hizo que hiciéramos de alguna manera esa migración de nuestros grupos moleculares, de nuestros grupos que clásicamente no tenían la clasificación molecular o de riesgo, a unos grupos moleculares para la clasificación del riesgo, donde sigue existiendo igual el riesgo bajo, intermedio, intermedio, alto, alto y la enfermedad avanzada o metastásica, pero donde vimos, por ejemplo, que para todos los estadios tempranos
basado en el análisis que acabamos de hacer de la evidencia disponible en estadios 1, incluso en estadios 2, pero que tienen mutaciones POL-E, pasan a ser parte del grupo histológico, del grupo de riesgo bajo, independientemente de su tipo histológico, y las podría llevar a que no reciban adyuvancia, por ejemplo, estadios 2, que clásicamente habían recibido siempre adyuvancia con radioterapia y también ocasionalmente con quimioterapia. Y por supuesto, el otro cambio importante para nosotros en el grupo de riesgo alto, donde podemos tener pacientes con estadios tempranos, que a pesar de tener, por ejemplo, tipos histológicos que en principio no serían de riesgo alto al tener una alteración en P53 y ser parte del grupo P53 anormal o mutado, deberán recibir tratamiento sistémico con quimioterapia y pues dependiendo, como lo vamos a ver más adelante, el esquema que definamos para ellas también adyuvancia con radioterapia. La guía más reciente que tenemos disponible, ESMO 2022, nos recomienda igual hacer la clasificación molecular para todos los tumores de endometrio epiteliales, siguiendo el esquema que hemos visto hasta ahora, la evaluación de POL-E, de la alteración de las proteínas de Mid-Mark Repair y finalmente la evaluación de P53. En cuanto a la siguiente pregunta que planteamos, nosotros digamos que tenemos un punto medio en cuanto a la disponibilidad que tenemos de los exámenes y la utilidad que nos pueden brindar para planear el tiempo quirúrgico, que es básicamente para lo que utilizamos en este momento, digamos, de la toma de decisiones, las imágenes. Hacemos unas imágenes para descartar que haya una enfermedad extrauterina evidente que requiera un cambio de la vía de abordaje estándar para las pacientes de cirugía mínimamente invasiva, cirugía abierta, que requiera una planeación distinta por el compromiso extrauterino, o que definitivamente en el caso de una enfermedad metastásica a distancia no nos permita hacer el manejo quirúrgico como el tratamiento primario para esa paciente. En la evaluación que tenemos en general, solemos utilizar resonancia nuclear magnética contrastada y con la evaluación de la difusión para la evaluación de abdomen y pelvis, y utilizamos tomografías para la evaluación del tórax. Dejamos la evaluación en principio con PET-CT para casos muy seleccionados en los que tenemos dudas respecto a enfermedad particularmente extraabdominal, o en sospechas distintas por algún tipo histológico adverso que nos haga pensar que pueda tener un beneficio. Por lo demás, todas las pacientes las estadificamos con estas herramientas, teniendo en cuenta que como un tipo de imagen desde el punto de vista global, la resonancia tiene el mejor rendimiento, como ya lo mencionamos ahorita, para la evaluación del compromiso de la invasión miometreal, el compromiso cervical, el compromiso ganglionar locorregional, en particular cuando tenemos la evaluación con difusión, y que tiene pues un buen rendimiento cuando lo vemos, que es el punto, digamos, de inflexión cuando se compara contra el PET-CT, básicamente para compromiso ganglionar, que es virtualmente muy parecido. La siguiente pregunta para el doctor Núñez es si como parte de la estadificación quirúrgica estas pacientes tienen disponible la opción de hacer detección de ganglio centinela, si lo están haciendo, y si lo hacen, si tienen la opción de utilizar verde de indocianina o que el trazador están utilizando para hacerlo. Sí, de todas maneras, como parte de de la estadificación, usamos la técnica de la detección del ganglio centinela. No tenemos en la clínica disponibilidad del verde de indocianina, en la clínica en Dávila Vespucio. Sí, en el hospital tuvimos verde de indocianina, actualmente no lo tenemos, por lo tanto estamos usando azul patente y tecnesio, que sería la otra opción de búsqueda del ganglio centinela. Claramente, la mayor tasa de detección y de éxito de ganglio centinela es con verde de indocianina, que en otros hospitales públicos también se ha logrado tener, pero no está en todos los hospitales. ¿Ya? En el instituto tuvimos y en este momento estamos sin el stock de verde, por lo tanto estamos usando solamente azul o tecnesio. Perfecto, doctor Núñez, muchas gracias. En cuanto a ganglio centinela en cáncer de endometrio, es quizá el escenario en el que después de cáncer de vulva ha sido más fácil el avance, como un desescalamiento de la radicalidad del tratamiento quirúrgico. Típicamente hacíamos en las pacientes con cáncer de endometrio una linfadenectomía pélvica y en algunos casos, cuando teníamos tipos histológicos adversos, no solo pélvica, sino también paraórtica, con la morbilidad secundaria que el procedimiento puede generar y además asociado a una mayor tasa de conversión de la vía de cirugía mínimamente invasiva a cirugía abierta en los casos en los que se hacía. Ya tenemos evidencia disponible desde 2011, inicialmente incluyendo solo tipos histológicos no adversos, endometrioides de bajo grado,
para evaluar el rendimiento como una prueba diagnóstica, recordando que en cáncer de endometrio hace mucho tiempo aceptamos ya que las linfadenectomías ganglionares no tienen un impacto en el desenlace oncológico para las pacientes, es decir, que para la paciente no importa realmente cuántos ganglios sacamos, sino que seamos capaces de detectar si tiene o no compromiso ganglionar y que con eso se pueda guiar el tratamiento adyuvante que van a requerir. Tenemos después la evidencia comparando y es, digamos, como la justificación por la que nosotros tratamos de utilizar siempre que esté disponible verde indocianina. Sabemos que el verde es superior en cuanto a la tasa de detección cuando se compara con el azul. Sin embargo, pues si este no está disponible, cualquier trazador que se pueda utilizar va a ser mejor que no hacerlo. Y posteriormente la evidencia que tenemos disponible en cuanto al uso de ganglio centinela como una prueba diagnóstica en tipos histológicos adversos o de alto riesgo, tanto en la evidencia del Shrek Trial utilizando la reinyección con unas tasas de detección mayores al 90% bilaterales, y el más reciente que fue el Centor, dirigido por la doctora Cosimano, mostrándonos que las pacientes que tenían tipos histológicos adversos endometrioides y otros tipos no endometrioides podían tener también una tasa de detección relativamente alta con el ganglio centinela, que como prueba diagnóstica tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buenas, y además que nos permitía detectar sitios de enfermedad en la pelvis que antes no veíamos cuando hacíamos linfadenectomía, y cambiando un poco la idea de poder tener compromiso paraórtico aislado en las pacientes con tipos histológicos adversos, que era un concepto que traíamos antes en la ginecología oncológica, y sabiendo que la mayoría de esas pacientes realmente suelen tener es un ganglio pélvico que estaba positivo, pero que estaba en una localización atípica en la que normalmente no lo habríamos sacado con la linfadenectomía, pero que lo detectamos con ganglio centinela. Las opciones que tenemos disponible para hacer detección de ganglio centinela, las pruebas que tenemos con medicina nuclear, tecnesio 99, tenemos la limitante, aunque lo utilizábamos antes de tener disponible el verde indocinina en combinación con el azul. Nosotros no tenemos aquí azul patente y utilizamos azul de metileno. Básicamente el problema que teníamos, pues obviamente necesitamos un servicio adicional, aunque tratamos siempre de hacernos amigos de los médicos nucleares para que los tiempos sean buenos y las inyecciones sean sencillas. Necesitamos el recurso adicional de la gama sonda, en las que en algunos centros suele no tener el hospital su propia gama sonda, sino que es necesario alquilarla y demás. Y en los casos en los que uno defina utilizarla, aunque habitualmente no lo hacemos, una imagen adicional con SPECT-CT para saber si hubo o no una migración y la localización del ganglio antes de buscarlo con la gama sonda. El azul, por supuesto, una ventaja grande que tiene, el bajo costo de este, una posibilidad de adversos relativamente baja, pero a costa de unas menores tasas de detección bilateral. El verde indocianina, por el otro lado, pues su limitante será el costo, aunque a cambio de este, pues tenemos unas mayores tasas de detección bilateral. No necesitamos la participación de un servicio adicional como el de medicina nuclear, y además no requiere una imagen adicional, por lo que digamos que todo el proceso de detección de ganglio centinela estará a cargo de nuestro servicio. El verde indocianina, pues es una sustancia altamente soluble en agua, fluoresce a la espectroscopía de infrarrojo cercano, y por eso necesita un equipo adicional para que lo podamos visualizar de forma adecuada en la detección. Se caracteriza porque migra muy rápido, entonces a diferencia de lo que hacíamos antes con las inyecciones de azul, en la que le damos un buen tiempo para migrar al azul de metileno, con verde indocianina la migración es prácticamente inmediata. Y esto es un punto de inflexión súper interesante reciente, porque típicamente hemos dicho que no lo utilizamos en pacientes alérgicas al yodo. Es ahora supremamente discutible con la evidencia que tenemos disponible. Básicamente las alergias verdaderas al yodo son casi que inexistentes. La concentración de yodo por volumen en la presentación que tenemos de verde indocianina es muy bajita, y en principio en las series grandes de casos reportados de detección de ganglio centinela con verde, nadie tiene una reacción alérgica al verde indocianina. La presentación que nosotros tenemos disponible es la que está disponible en todo el mundo, una ampolla para reconstituir con 25 miligramos. La dilución típica que se utiliza 2.5 miligramos por mililitro, aunque este último año hemos cambiado a hacer una dilución más y utilizamos solo 1.25 miligramos por mililitro y un volumen más bajito. Hemos pasado de los 4 cc que utilizamos al comienzo a utilizar solo 2 cc con la inyección superficial, y manteniendo unas tasas de detección bastante aceptables. Utilizamos una aguja espinal, un calibre 22 a 25, y estamos inyectando únicamente en 2 puntos, hora 3 y hora 9, para hacer la detección. Siempre que uno hace detección de ganglio centinela, o el momento en el que decide montar el protocolo, uno de los problemas más difíciles de poder gestionar es garantizar que tenga un protocolo establecido de ultrastadificación. Todos los estudios con los que se validaron
la técnica de detección de ganglio centinela tienen protocolos de ultraestadificación, aunque varían en ellos, y es casi que un mandatorio cuando uno monta el protocolo de ganglio centinela garantizar que tenga esa ultraestadificación. Nosotros en general, obviamente en ese balance entre el rendimiento como una prueba y también el costo que genera, porque la ultraestadificación va a tener un costo mayor con las láminas extra que se procesan no solo con hematoxilina eosina, sino también con las inmunistoquímicas para las citoqueratinas AE1 y AE3. Utilizamos en general dos niveles, no se procesa en ese sentido la totalidad del bloque, sí procesamos por supuesto todo el ganglio haciendo los cortes iniciales cada 2 milímetros. Doctor Núñez, ¿ustedes qué protocolo de ultraestadificación utilizan en sus centros? Si de pronto nos puede contar algo. Sí, mira, con respecto al ganglio centinela y el protocolo de búsqueda, inyectamos a las 3 y a las 9 con el gráfico anterior que tú tenías, el protocolo que usamos. Y de todas maneras, el protocolo tiene que ser con ultrastaging, o sea, tiene que ser con el corte cada 200 micras y con la tinción con inmunohistoquímica. O sea, para poder, no sirve hacer un estudio habitual del GAN, como se hacen los estudios cuando se hacen la linfanectomía antigua, digamos. El ultrastaging tiene que ir de la mano con este ganglio centinela, si no, no tiene una validez adecuada. Eso es lo que, y lo tenemos en el hospital, lo hacemos de todas maneras para poder tener así un buen rendimiento. Perfecto. Una de las dudas que planteamos con el caso era la evaluación molecular para POL-E, partiendo de su elevado costo, para nosotros sigue siendo bastante costoso comparado con el estudio por inmunistoquímica y supera el valor de todas las inmunistoquímicas que necesita para el resto de la clasificación molecular. La pregunta, doctor Núñez, es si lo están utilizando en todos los casos cuando evalúan los cánceres de endometrio o si lo están utilizando únicamente en los estadios en los que en principio o en los casos en los que en principio tener el resultado de la evaluación de POLE cambiará la decisión de la adyuvancia para la paciente. Sí, no, la verdad no lo hacemos en todos los casos, de todas maneras. O sea, lo que más utilizamos es P53, en verdad, porque es lo que está más disponible. Entonces, con eso, en estadios tempranos no logra cambiar. Pero cuando hacemos estudios POLE, en verdad, efectivamente, acá en Chile también tiene un alto costo, no está disponible en todos los centros, por lo tanto, en general, solamente lo ocupamos en ciertos casos cuando efectivamente vamos a tener alguna duda. Eh, por ejemplo, cuando tenemos un P53, un wild type, podría utilizarse, pero cuando está el P53 anormal completo, efectivamente esa paciente cambia ya su tapificación, por lo tanto van a otro tratamiento y ahí el POLE no nos va a tener no va a ser de ayuda en ese momento. Perfecto. Entonces, respecto a la duda del protocolo establecido de ultrastadificación, en efecto, como lo mencionamos ahorita, todos los estudios que nosotros tenemos disponibles utilizaron protocolos de ultrastadificación y esto es parte fundamental del algoritmo de diagnóstico cuando hacemos ganglio centinela. El resto de cosas importantes del algoritmo debemos recordar que buscamos siempre en un órgano que está en la línea media la detección bilateral. En caso de que uno no tenga detección de uno de los hemipelvis, deberá hacer una linfadenectomía de ese lado y deberá también, por supuesto, hacer la disección y resección de todas las adenomegalias que pueda encontrar sospechosas durante la cirugía. Como vemos, sin embargo, el protocolo de ultrastadificación sigue siendo de alguna forma un vacío. Las guías no tienen una recomendación clara respecto al número de niveles que se deben procesar, ni siquiera tampoco a la distancia en la que estos se hacen. Y parte del problema es que todos los protocolos, como ustedes ven acá en los estudios, tuvieron algunas variaciones en cuanto a los intervalos en los que se hacían los cortes, las micras que hay entre un nivel y otro, y en los primeros casos también en cuanto a la inmunistoquímica que se utilizaba, aunque cada vez más, sobre todo en los estudios recientes, el de elección y el que usamos actualmente son las citocreatinas AE1 y AE3. Básicamente, solo para recordar, entonces en el protocolo hacemos los cortes cada 2 milímetros de nuestro ganglio, la mayoría de centros, y así está casi que ya estandarizado, lo hacen en el eje corto, sigue habiendo algunos que lo hacen en el eje largo, pensando en evaluar algo del tejido periganglionar. Sin embargo, este es como el estándar ya, y posteriormente el procesamiento de las láminas de hematoxilina eosina. Si llega a salir enfermedad, pues ahí para el algoritmo se considera un ganglio positivo para las que tienen al menos micrometástasis o macrometástasis. Las células tumorales aisladas se siguen reportando como ganglios negativos, pero se hace la anotación de que son células tumorales aisladas en el caso de que esté en la ultraestadificación. Y después de tener el estudio por hematoxilina eosina, si este es negativo, entonces se hará el procesamiento como ultraestadificación en cuanto a la inmunohistoquímica. Dependiendo del protocolo, uno puede hacer 1, 2, 3, 4
a 5 niveles o más hasta terminar el tejido ganglionar. Nosotros en general estamos utilizando solo 2 niveles para la ultraestadificación, entonces se hace el procesamiento de la lámina de hematoxilina y adyacente a ella la lámina que se había dejado para procesar tendrá la inmunistoquímica con las citoqueratinas para su evaluación histopatológica. En cuanto a si pensaron o no en utilizar POL en todos los casos solo en los que pueda cambiar algo, en efecto, pues debido al costo tratamos de limitarlo mucho. Esta es quizá la experiencia más grande que tenemos en la evidencia disponible en cuanto a tratar de limitar el uso tanto de alteraciones de POL-E como de P53, pensando en usarlas únicamente en los grupos de pacientes en los que actualmente podríamos cambiar algo del manejo en la adyuvancia, y entonces en este algoritmo podríamos partir de hacer la evaluación de proteínas de misma repair y evaluar si se trata de una enfermedad que está en estadio temprano o no. Si se trata de una enfermedad que está en un estadio avanzado, pues es que independientemente de lo que podamos encontrar hacia abajo, es una paciente que va a recibir adyuvancia, porque solo por el estadio estará en un grupo de riesgo alto y requerirá adyuvancia con quimioterapia, radioterapia. Si se trata de una enfermedad en estadio temprano, estadios 1 y 2, entonces podríamos hacer el análisis de P53 y evaluar en ese momento si es un P53 anormal, si se trata de un estadio 1B o 2, si es una histología endometrioide pero grado 3 o si tiene invasión linfovascular sustancial que le darían características para cambiar su grupo de riesgo bajo. Si no tiene ninguna de estas, pues entonces será un grupo de riesgo bajo independientemente del resultado de POL-E. Entonces POL-E en ese escenario no tendría sentido gastar ese dinero porque si me sale inmutado igual seguirá siendo parte del grupo de riesgo bajo y con ello no pues tendrá un cambio en la decisión de su adyuvancia. Por supuesto, si tiene alguna característica de estas, que es un poco el escenario que acabamos de plantar para nuestra paciente, una paciente con un estadio en principio temprano, que tenía una evaluación de las proteínas de misma repair proficiente y que tenía una alteración en P53 con un P53 sobreexpresado, que haría parte de este grupo anormal y que además tenía una histología grado 3, pues decidimos hacerle la evaluación de si tenía una mutación POL-E, pues al salir este mutado, esta paciente podría tener un desescalamiento de su tratamiento y quedar en observación en lugar de recibir la adyuvancia con quimioterapia y radioterapia. La siguiente pregunta, porque pues hace parte también de lo que discutimos en esta paciente en el momento de hacer su análisis final, es que el año pasado tuvimos la actualización de la clasificación de FIGO para cáncer de endometrio. Ustedes saben que nosotros en las neoplasias ginecológicas tenemos una clasificación de FIGO que en general está adoptada y adaptada por la JCC para las clasificaciones de TNM y llevan una correlación. Sin embargo, quizá esta ha sido la más discutida de los últimos cambios que podemos tener en neoplasias ginecológicas respecto a muchos puntos para su implementación. Primero, porque las histologías agresivas se agruparon en un solo grupo para los estadios tempranos, que son los 2C, y en principio, pues estas no son una única entidad y pueden tener un comportamiento distinto si se trata de un endometrioide de alto grado, si era un endometrioide de bajo grado, pero con un P53 anormal, si se trata de una histología serosa o células claras, y porque además puede existir también algo de heterogeneidad entre los patólogos, además un punto de corte que no ha sido claramente establecido para la invasión linfovascular, pero que hace parte ahora también de la estadificación para estos pacientes. Por supuesto, la discusión en cuanto al uso global de la clasificación molecular en los pacientes con el limitante de los recursos y además algunos aspectos aún no establecidos que, como vimos, pueden tener un valor pronóstico importante para estos pacientes, como los pacientes que tienen mutaciones de la beta-catenina, una sobreexpresión de L1-CAM, la misma expresión de los receptores hormonales y más recientemente la evaluación de la sobreexpresión de ER2, entre otros, que no hacen parte aún de la clasificación o de la estadificación FIGO para cáncer de endometrio, abandonando un poco la idea de clasificarla únicamente por la extensión de la misma. Hay quienes consideran que puede ser más compleja y confusa comparada con la clasificación que teníamos de 2009 y finalmente, como el acúmulo todo una clasificación que nos ayudaría a hacer grupos de riesgo y no evaluar la extensión de la enfermedad, que es para lo que típicamente se han utilizado los estadios. Esto ha hecho que en muchos centros del mundo, algunos de los nuestros, las personas hayan decidido continuar utilizando la clasificación previa para cáncer de endometrio de 2009 y no hacer el cambio a 2023. Doctor Núñez, no sé si quiere contarnos un poco la percepción que tienen ustedes respecto a los cambios de la clasificación y así la están utilizando de rutina o no en sus centros. Eh, Muy buena pregunta. La verdad es que es una clasificación que si bien el cáncer de endometrio sí era complejo, esta clasificación lo vino a complejizar mucho más. O sea,
todos quedamos medio sorprendidos con esta nueva clasificación y cómo poder implementarla por todos los costos que tenía, por por todo lo que tú mencionas recién en la presentación. La verdad es que la estamos ocupando, pero no en lo absoluto. O sea, de repente, como no tenemos la posibilidad de hacer inmunohistoquímica, sobre todo, bueno, el doctor Pincheiro no se pudo conectar el día de hoy, pero por ejemplo en su hospital no tiene la posibilidad, por lo tanto siguen usando la clasificación del 2009. En la clínica podemos usarlo, usamos esta clasificación, sería lo ideal poder implementarla en el 100%, pero no siempre es posible. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente, esta pregunta respecto a los esquemas que podemos utilizar para ayudancia en pacientes que entran dentro del grupo de alto riesgo. Esperamos la participación ahorita del doctor Velázquez, a ver cuál es su percepción al respecto, básicamente, porque con la evidencia que tenemos disponible de los ensayos clínicos controlados, evaluando pacientes que harían parte de este grupo muy heterogéneo de alto riesgo, donde se pueden incluir pacientes con tipos histológicos en principio no adversos, pero con estadios avanzados de su enfermedad o con enfermedades que son estadios tempranos, pero con tipos histológicos o características moleculares adversas. Uno podría pensar en el beneficio inicial que tenemos en el análisis de PORTEC-3 utilizando quimiorradiación concomitante más quimioterapia sistémica, mostrando el beneficio en algunos grupos en particular específicos, como los tipos histológicos serosos, en este caso que vivimos en el análisis de los P53 anormales comparado con la radioterapia. En la comparación que tenemos del estudio GOG 258, comparando quimioterapia sistémica contra el esquema de PORTEC-3 de quimiorradiación concomitante más quimiosistémica con 4 ciclos posteriormente, únicamente en pacientes con enfermedades en estadios avanzados, pero que a veces pensamos en la opción de podernosla llevar asumiendo que el pronóstico en supervivencia global, que fue la diferencia quizá más grande en este, lo marca el uso de la quimioterapia sistémica y no la radioterapia, y con ese beneficio del grupo que recibe radioterapia, disminuyendo las tasas de recurrencia en sitios específicos locorregionales como los ganglionares o en la pelvis. Una opción que es algo que nosotros habitualmente no utilizamos acá en nuestros centros, pero que es muy frecuente en algunos centros de fuera, haciendo sándwich con quimioterapia y radioterapia. Y finalmente, una opción que tiene quizá la evidencia desde el punto de vista de ensayos clínicos controlados disponibles más limitada, que es el uso de quimioterapia y radioterapia de forma secuencial, utilizando primero la quimioterapia sistémica, asumiendo el beneficio en el pronóstico en supervivencia global y después la radioterapia en una paciente que en principio la tolere para disminuir las tasas de recurrencia locorregionales. Doctor Velázquez, qué piensa de eso? ¿Cuál es su percepción dependiendo de los grupos, digamos, de enfermedades que pueden ser estadios tempranos, pero con tipos histológicos adversos como este caso y los casos de enfermedades en estadios avanzados? Bueno, primero que todo, David, excelente presentación, muy completa y una muy buena revisión de este tema que ha tomado tanto interés y que ha cambiado tanto en los últimos tiempos. Y muchas gracias también al doctor Núñez por sus valiosas intervenciones. Pues realmente, antes de referirme a este punto en concreto, o sea, quisiera resaltar lo dinámico que ha sido precisamente el cambio en la concepción del carcinoma de endometrio de los últimos tiempos. Esta paciente, digamos que inicialmente con un compromiso del tercio externo y con un endometrioide grado 3, habría sido clasificada inicialmente como un estadio anteriormente 1B y la propuesta para esta paciente considerada como de riesgo intermedio alto, fíjense cómo la habría llevado probablemente a radioterapia exclusiva. Eh, pero con el advenimiento precisamente de la clasificación molecular, se ha podido entender por qué razones que en el PORTEC 1, por ejemplo, donde había pacientes con estadios 1B grado 3, los pacientes podían tener pronósticos adversos solamente con el uso de la radioterapia y en el PORTEC 1, como lo estamos diciendo, las supervivencias globales de pacientes en este estadio podían ser tan limitadas como 58% a 5 años. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el grueso de los pacientes de cáncer de endometrio que están incluidos en el PORTEC 3, en donde estamos evaluando, como se ha mencionado, quimio, radioterapia versus radioterapia. Esos pacientes tienen tasas de recaída en general, en promedio, digamos, de más o menos un 25%, o sea, el compromiso de la supervivencia global, o sea, la supervivencia global del 75%, pero miren cómo un estadio más temprano, aparentemente un 1B, pero grado 3 tiene tanta importancia y es porque allí, evidentemente, digamos que en el PORTEC, pues por supuesto en el PORTEC 1 no se hizo ninguna clasificación molecular de los pacientes y tenemos entonces personas que aunque tienen un estadio anatómico determinado, pueden tener una heterogeneidad muy, muy importante. Entonces, esta paciente
en la cual se empieza a hacer el análisis molecular y se encuentra que no tiene estabilidad microsatelital, pero que tiene este P53 anormal. Fíjense cómo en la clasificación molecular, si no tenemos el dato del POL, esta paciente con P53 anormal habría pasado automáticamente a ser una paciente de alto riesgo, que es de hecho pues lo que la convirtió a ella en esta categoría. Pero como bien lo señaló el doctor David y el doctor Núñez, la importancia de pues de hacer el POL en estas pacientes es que como esto tiene una jerarquía, la importancia de las mutaciones, y él ya lo explicó pues, detenidamente, pero quiero hacer énfasis para la audiencia en esto. Si esta paciente hubiese salido con un POL y mutado, el pronóstico hubiera cambiado completamente y por eso entonces la decisión del manejo de esta paciente en un estadio 2 o un estadio 1B de la clasificación anterior, pues habría sido simplemente la observación. Entonces, esto como para resaltar y reforzar de qué manera la clasificación anatomopatológica y de apenas el grado histológico se queda corta hoy en día en frente a la valoración que podemos hacer desde el punto de vista molecular y cuál es la importancia de añadir esa valoración molecular en nuestros pacientes. Esta paciente finalmente queda clasificada con un estadio 2 por el cambio de la clasificación de FIGO. Si ustedes fijan, en la NSCN se sigue utilizando la clasificación anterior y ya el doctor Viveros pues dio una discusión de cuál es digamos que las ventajas y desventajas de ambas clasificaciones. Pero como quiera que sea, al tener poli no mutado y tener P53 normal y convertirse en un riesgo alto, pues las estrategias que básicamente nosotros nos planteamos de adyuvancia son dos: el PORTEC 3, que es un estudio en donde tenemos la evidencia de asignación aleatoria entre radioterapia o la ventaja de la quimioradioterapia, de esta manera, iniciando con una quimioradioterapia concomitante y después con quimioterapia convencional de consolidación con 4 ciclos de carbotaxol, o hacer la secuencialidad. El tema aquí es básicamente que si bien tenemos como un poco mejor calidad de evidencia en el PORTEC 3, todavía sigue siendo para nosotros válido hacer el tratamiento secuencial de 6 ciclos de carbotaxol y después la radioterapia. No hacemos el sándwich. Y hay grupos tan importantes como el de la doctora Nicoleta Colombo, en los cuales no realmente hacen PORTEC 3 prácticamente en su institución, sino que en el grupo de Nicoleta Colombo el esquema estándar de tratamiento para estos casos de alto riesgo es el esquema secuencial. Nosotros nos fijamos en el riesgo de complicaciones. En el esquema de quimioterapia lo que vemos es que es un esquema fuerte, entonces básicamente tienen que ser pacientes bastante fit, ECOG 0 a 1, para poder tolerar la quimioterapia concomitante, pero es el esquema que de pronto preferimos para casos con estadificación avanzada. Entonces, cualquiera de los dos esquemas se puede utilizar. Nos fijamos en la tolerancia que pueda tener el paciente y nos inclinamos para estadios avanzados en quimioterapia concomitante seguida de quimioterapia adyuvante como en el PORTEC 3. Correcto, eso fue el análisis de este caso, por eso la paciente se definió en su junta multidisciplinaria quimioterapia sistémica y posterior radioterapia secuencial. Para terminar ya que vamos sobre el tiempo, entonces nuestros mensajes para llevar a casa en cuanto al diagnóstico para los pacientes con cáncer de endometrio, quizás la resonancia nuclear magnética con difusión sea globalmente la mejor prueba diagnóstica preoperatoria que tenemos, tanto para evaluar la extensión miometrial, el compromiso cervical como el compromiso ganglionar de nuestras pacientes. Por supuesto, la clasificación molecular llegó para quedarse en cáncer de endometrio, así como también en otras neoplasias de tumores sólidos. Hace parte de la nueva clasificación para estadificarla en FIGO 2023. Se recomienda en todas las guías de práctica clínica recientes, y como tenemos la limitante para la evaluación de POL por su costo, quizá estos algoritmos que nos permiten pensar en hacer el uso racional de pruebas para detectar esas mutaciones mientras siga teniendo un alto costo hará que la utilización de la clasificación molecular sea mayor cada vez. Finalmente, pues recordar que la estadificación ganglionar con disección de ganglio centinela tiene un muy buen rendimiento desde el punto de vista diagnóstico. Tenemos varios estudios prospectivos comparándolo contra las linfadenectomías formales, y mejora además las tasas de detección globales de compromiso ganglionar, no solo porque encuentra ganglios que están en sitios atípicos para la linfadenectomía, sino porque la ultraestadificación per se del ganglio que tiene más chance de tener enfermedad lo va a aumentar. Por supuesto, requiere una curva de aprendizaje y un protocolo establecido tanto para el algoritmo diagnóstico como para la ultraestadificación en la patología. Muchas gracias a todos por su tiempo. No sé si tenemos alguna pregunta pendiente del chat. Bueno, doctor Viveros, excelente presentación de caso clínico y extraordinaria
revisión de la literatura. Bueno, estuvimos revisando los asistentes. Hay un grupo nutrido de ginecólogos, también nos acompañan oncólogos, patólogos, y tenemos una pregunta muy interesante que precisamente era el tema que estaban conversando con el doctor Velázquez al final. Esta pregunta nos las hace el doctor Juan Castro. Dice, ¿qué probabilidad hay de que al tener un ganglio centinela negativo en una paciente con carcinoma de alto grado con P53 mutado haya recaída ganglionar a pesar de una adyuvancia con un protocolo de Portec 3? En principio, los datos que tenemos para estos pacientes son muy similares a lo que mencionó el doctor Juan Carlos. La posibilidad de tener compromiso ganglionar recurrente no debería ser distinta a la que llevamos de las pacientes que tienen compromiso ganglionar, recordando, pero sí hay que tener compromiso ganglionar en todas las neoplasias que clínicamente son tempranas, es un factor pronóstico adverso y que a partir de ahí lo que le marcará quizá su pronóstico sea más la opción de poder recibir el tratamiento sistémico. Lo que sabemos de los seguimientos de las pacientes que tenemos de endometrio en cuanto a sus enlaces oncológicos cuando se hace ganglio centinela es que el pronóstico per se por hacer solo detección de ganglio centinela versus linfadenectomía no cambia. Es decir, hacerle detección de ganglio centinela no va a cambiar el pronóstico para esa paciente en cuanto al riesgo que tiene de recurrencia ganglionar, siempre que se haya seguido el algoritmo de forma adecuada, por supuesto, y eso es súper importante. El rendimiento de la prueba cuando yo hago solo detección de ganglio centinela versus el algoritmo cambia radicalmente, la sensibilidad pasa del 75 al 95%, entonces cada uno de los pasos del algoritmo para detección de ganglio centinela, hacer la inyección adecuada, tener la curva de aprendizaje con al menos 30 casos, hacer la linfadenectomía de la hemipelvis en la que no migra y el protocolo de ultraestadificación son fundamentales para que pues no haya una diferencia con el desenlace de las pacientes que se llevan a linfadenectomía. Sí, solo para complementar eso, tener presente que el mayor riesgo de estas pacientes de alto riesgo es la recaída a distancia. En el Portec 3, el riesgo de recaída, digamos que a nivel de pelvis o locorregional, está entre un 5 y un 10%, pero con quimioterapia un poco menos que con radioterapia exclusiva, pero el riesgo de la recaída a distancia, que es la que hay que tener muy, muy presente porque esta supera el 20%. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, doctor Velázquez y doctor Viveros. Tenemos otra pregunta del doctor Carlos Vargas. Dice, ¿qué porcentaje de pacientes como esta son polemutado siendo P53 mutado? La información que nosotros tenemos global, entonces POLE desafortunadamente es un grupo infrecuente dentro de los cuatro. La mayoría de las pacientes que tienen cáncer de endometrio, el 50% son del grupo molecular no específico y cerca del 10-12% de las pacientes hacen parte del grupo POL-E. En cuanto a la combinación de POL-E y P53, el global que nosotros tenemos de múltiples clasificadores está cercano al 7%, o sea, el 7% son múltiples clasificadores, pero ahí están mezcladas las que son P53 mutadas y tienen inestabilidad microsatelital, las que tienen P53 mutado y tienen POL-I, o las que tienen también inestabilidad microsatelital y POL-I. Todo ese grupo, esas tres combinaciones posibles que tenemos de múltiples clasificadores, es un porcentaje cercano al 7%. Lo curioso, digamos, también para pensar en buscar POL-I es que aunque uno pensaría que la mayoría de los POL-I importan o hacen parte del grupo de bajo riesgo, pasa lo completamente opuesto. O sea, en el grupo que nos interesa encontrar POL-I son las pacientes que tienen en principio un tipo histológico adverso endometrioide y es en las que es más frecuente proporcionalmente comparados contra los de bajo riesgo. Bueno, doctor Viveros, muchas gracias. Y ya para finalizar, queremos darle la palabra al doctor Edgardo Jaspe, que él es patólogo de Clínica del Country, quien quiere pues realizar una intervención. Bienvenido, doctor Jaspe. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, como patólogo, ya con tiempo en esta actividad y reconociendo la importancia que tenemos en la parte de diagnóstico de estas pacientes, tanto desde el punto de vista anatómico como en la parte molecular nueva, debo decir que esta serie de estudios de inmunohistoquímica, incluso el polen, lo tenemos disponible afortunadamente en la clínica. El polen no lo hacemos directamente nosotros, pero lo podemos remitir al Instituto Nacional de Cancerología. Sigue teniendo el inconveniente del costo, como ya se ha dicho, más o menos cercano a los $300 equivalente. Pero el resto de las pruebas clínicas
está completamente disponible. Es más, cuando esto llega, producto de la nueva clasificación molecular del endometrio, ya nosotros teníamos experiencia con otro tipo de neoplasias. Las microsatélites las estamos haciendo para cáncer de endometrio rutinariamente desde hace aproximadamente unos 5 años en la clínica, pero ya veníamos como unos 5 años atrás haciéndolo para colon y aprendimos a hacerlo. Igual el P53 para la histología seroso de alto grado, especialmente ovario. También veníamos haciéndolo de tiempo de algunos años atrás, antes de que se empezara a hacer para los endometrios. Después que haya una muy buena técnica del proceso de la pieza, por eso es que me parece a mí indispensable realizar la prueba en el raspado más que en la histerectomía. Después que la técnica sea buena, que el tejido esté bien fijado, la interpretación es relativamente sencilla. Son marcadores nucleares que están o no están presentes y más o menos en eso se juega la interpretación como positivo o negativo. El otro comentario que quería hacer tiene que ver con el ganglio centinela. También, cuando llega el ganglio centinela a endometrio y a ginecología en general, ya habíamos hecho todo el curso de mama, el ganglio centinela axilar para la mama, y habíamos empezado con el tema de las congelaciones. Nos enviaban las congelaciones de ganglio centinela para ver si había metástasis y de ahí planear su siguiente vaciamiento ganglionar axilar. Posteriormente ya se dejó hacer la congelación, llegaban en formol, hacíamos los cortes seriados. Inicialmente había que buscar las células tumorales aisladas. Eso no se puede ver en hematoxilina. Se hacía la inmunitoquímica hasta que el pasar del tiempo llegó al punto en que estamos en mama, que lo importante son las metástasis de 2 milímetros, y esas metástasis se ven en hematoxilina de iosina después que se haga un análisis cuidadoso del ganglio centinela seccionado cada 2 milímetros para que entonces no escape esa metástasis, que es la que realmente importa. Ahora, yo no sé en endometrio y en ginecología en general en qué fase del camino de este recorrido están. Yo creo que todavía están empezando, porque todavía nos siguen pidiendo, por lo menos en la recomendación del informe del Colegio Americano de Patólogos, que se debe informar si tiene células tumorales aisladas, si tiene micrometástasis o si tiene una metástasis de más de 2 milímetros. Quién sabe si realmente lleguemos al punto en donde lo que importa es que sea 2 milímetros el tamaño a determinar, y con eso también nos ahorraríamos la inmunohistoquímica. No, doctor, la razón de hacer el protocolo de ultraestadificación y evaluar lo otro es que sí tenemos evidencia disponible, por supuesto, la mayoría retrospectiva, mostrando que el pronóstico oncológico de las pacientes que tienen micrometástasis, tanto en cáncer de cervix como en cáncer de endometrio, se ve afectado. Hay quizá unos estudios interesantes en cervix mostrando que el punto de corte podría ser 0.4 con la serie más grande, que es la del estudio multicéntrico del doctor Cibula para el pronóstico oncológico. Y más recientemente, aunque por supuesto es infrecuente que uno tenga una paciente con células tumorales aisladas con cáncer de endometrio y que no tenga factores de riesgo adicionales en el útero, la evidencia que tenemos también disponible en retrospectiva es que el pronóstico oncológico de esas pacientes es distinto. Por ahora, por supuesto, en el consenso se siguen denominando como N0 los ganglios con células tumorales aisladas, pero la evidencia que tenemos disponible es buena para las micrometástasis y es la razón de la justificación de seguir haciéndolo. Es decir, el pronóstico oncológico de las pacientes que tienen micrometástasis entre 0.2 y hasta 2 milímetros comparado con las que tienen ganglios negativos sí es distinto y es en realidad muy parecido, al menos para las pacientes de cervix y de endometrio, al que tiene las macrometástasis. Sí, con ese mismo argumento se trabajó durante mucho tiempo esa ultraestadificación en mama, que después se desmontó. Es probable que cuando se hagan los estudios prospectivos esto cambie, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los panelistas por sus excelentes intervenciones. Muchas gracias a los asistentes por conectarse a este espacio académico denominado Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. Bueno, quiero darle la palabra al doctor Henry Rodríguez, nuestro coordinador de ginecología oncológica para Clínica del Country y Clínica La Colina, quien ya pues, nos dará las palabras finales de cierre a este gran evento académico virtual. Gracias a todos y los esperamos en el próximo encuentro de Diagnosis, que recuerden, es el primer miércoles de cada mes. Adelante, doctor Rodríguez.
Perdón, se me fue la señal un momentito. Agradecerle a todos por su asistencia, al doctor Viveros en especial por su excelente presentación y revisión, bastante completa. Muchas gracias al doctor Velázquez por acompañarnos y especialmente al doctor Núñez por tomarse el tiempo de acompañarnos desde Chile y permitirnos intercambiar ideas y conocer cómo estamos haciendo el ejercicio médico en los diferentes sitios del holding de United Health. Muchísimas gracias a todos. David, mil gracias. Doctor Viveros. Carito, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Gracias, buena noche. Muchas gracias por la invitación a ustedes y espero verlo pronto. Claro que sí.